Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un programa más de entrevistas de Mira Televisión, en el que pues hoy vamos a dedicar este espacio a hablar de política local. También vamos a hablar de política a nivel autonómico y nacional con una de las personas que más ha defendido los intereses de todos los jerezanos. Él ha sido exalcalde de nuestra ciudad de Jerez de la Frontera y hoy tenemos el placer de tener en nuestros estudios a Pedro Pacheco. Bienvenido, Pedro. Hola. Después de todo lo que ha vivido, tanto en su etapa política como en posterior y anterior, cuando piensa en Jerez, ¿qué se le viene a la cabeza? Jerez, porque viniendo para acá, para estos magníficos estudios, me han preguntado, ¿cómo está, alcalde? ¿Va a volver? Y yo siempre digo lo mismo, que me gustaría, pero tengo un problema legal. Y no se me quita Jerez de la cabeza, ¿no? Mira, es imposible porque tú has nacido aquí. De joven, con 29 años, ocupé la alcaldía. Tuve la suerte de participar desde un sitio estratégico en esos 24 años maravilloso y loco, y eso ya te marca toda la vida. Claro. Y como tú sigues viviendo aquí, siguen tus amigos, tus familiares, pues entonces tengo Jerez siempre presente, ¿no? Es curioso. Y además le tiene mucho cariño, ¿no? Los Sí, jerezanos. mira, no he tenido nunca muy pocas situaciones desagradables, muy pocas. Y voy sin escolta, ¿eh? Ujú, O sea, muy pocas, muy pocas. Es normal, ¿no? No existe unanimidad, ¿no? ujú. Es lo bueno, ¿no? Que hay diversidad, ¿no? Cuando entró usted en política, ¿cómo se encontró a la ciudad? Tú sabes que si tú tiras de la hemeroteca, nunca nosotros hicimos ninguna manifestación sobre el estado de la ciudad que heredábamos. Bueno, te contaré dos cositas. Una, el presupuesto eran aquel año 600 millones de pesetas. Eso era bueno, pero ¿qué era lo malo? Que estaba todo por hacer. Y a eso nos dedicamos. Nunca miramos hacia atrás, ¿eh? Veníamos de la noche oscura de los tiempos, ¿no? Del franquismo, de la dictadura. Nos cogió la ola de la libertad, de los estatutos de autonomía, ¿no? Y la democracia por consiguiente, y en el 77 y sobre todo en el 79 se empezó a construir la democracia local. Y ahí nos metimos, ¿no? Querer decirte que tenía todo por hacer, sin embargo, la especulación urbanística, como se ha visto en otras ciudades, aquí no existía. Excepto unas cuantas situaciones, el resto no, pero estaba casi todo por hacer. Ujú. ¿Qué huella cree que dejó usted durante sus años en política aquí en Jerez? Bueno, la huella es que le dio un gran impulso a la ciudad, ¿eh? No se han vuelto a repetir esos 24 años. Entonces, casi tocamos, como decimos en flamenco, casi todos los palos. Hay cosas que no se terminaron, hay cosas que se pueden hacer corregir, y yo creo que eso le corresponde a en este caso, las que me han sucedido, ¿no? Tienen que darle un enorme impulso a la ciudad como en esos locos y felices 24 años. Por ejemplo, no te quiero... O sea, el 2003-2004 se interrumpió la construcción de viviendas sociales para alquiler y para venta, ¿no? VPO. Hicimos, si la memoria no me falla, casi 8.000, ¿sí? En 24 años, ¿no? Bueno, pues decirte, si tú lo puedes comprobar mañana, que desde entonces no se ha hecho ninguna vivienda social, ni para joven, ni para familias desfavorecidas, teniendo Jerez una enorme cantidad de suelo público, que lo hemos obtenido con las distintas programaciones urbanísticas, ¿no? Y entonces yo no salgo de mi asombro, siendo la emergencia nacional la vivienda, la tranquilidad, ¿eh? Que ha tenido los gobiernos anteriores, incluso puede tener este, ¿no? O sea, esa tranquilidad no sé por qué viene, porque no se puede estar tranquilo, porque la vivienda es el problema más grave que hay en el país, en España, ¿no?
incluso más que el paro, porque tú puedes tener un hijo, un familiar, un amigo, que se puede colocar, pero si se quiere independizar, hoy en día se están independizando con 34 y 35 años. O sea, tú puedes tener un empleo que ya es difícil, pero no te puedes ir de la casa de tu suegro o de la casa de tu padre. O sea, y eso se nota. Eso yo creo que eso va a estallar. Sí, Va a porque no sé de qué forma. Hombre, hay sucesos que la gente responde de una forma y este suceso, que es la no construcción de vivienda social, especialmente alquiler, eso un día tiene que estallar. Seguro. Seguro. además el Digo el tema de malestar. el malestar que hay, además sales a la calle, ¿no? Y todo el mundo te lo dice. ¿De dónde cree que puede venir ese problema? Aparte de la falta, ¿no? Es el objetivo que tienen que hacer todos los ayuntamientos en este país. Sintonizó. Y además tiene una cosa a su favor que nosotros en los años 70 y 80 no teníamos, que el precio del dinero. Yo tuve la mala suerte de tener que pagar préstamos hasta con el 20% de interés. En los años 80, hasta incluso cuando llegó el señor González al poder. Hoy en día no se pagan el 20% de tipo en los préstamos, ¿no? O sea, hay suelo. Si hay suelo público gratuito, si hay el precio del dinero ha bajado bastante, yo creo que haría falta un empujón más que se llama voluntad política, ¿no? Porque vivienda libre hay todas las que usted quiera. Claro. Pero eso no se puede asumir el precio, ¿no? Imposible. Tiene que tener un matrimonio trabajando los dos y ganando bastante dinero. Ah, sí. Por ejemplo, la última, la Plaza de Toros, eso no son viviendas asequibles. Claro. Ni para un matrimonio que trabaje y que ambos ganen un buen sueldo. No es posible. Durante sus años gobernando Jerez, bueno, cualquier político no sabe que tiene que estar tomando decisiones continuamente. ¿Hay alguna decisión que le pesara? A mí me pesó que tal vez, por ejemplo, el tema de la Fórmula 1, no perdimos, era tal el entusiasmo que teníamos que no tuvimos tiempo para dirigirnos a la ciudadanía y explicarle la bondad en aquel momento, creyendo que como lo veían en televisión, ya habían aprendido y no. Te digo eso porque se fue, nos la quitaron, y la gente nos reaccionó. Nosotros montamos en cólera, como Aquiles cuando le matan a su amigo Patroclo. Patroclo no es. Sí. Pero aquí nosotros vimos que no hubo una reacción y tal vez que nosotros no eso vimos. Ellos lo vieron, porque se empezaron los hoteles, ¿no? Empezó a hablarse del circuito de Jerez. Pero no pedimos, no gastamos tiempo en explicarle a la gente las bondades de la Fórmula 1 como se ve ahora, ¿no? Sin embargo, cuando la Alianza Catalana de Samarán con Margal y la ayuda del PSOE nos quitaron el Mundial de Fórmula 1 y se fue a Cataluña, ya la gente fue un poco reaccionando, ¿no? Reaccionando. Y otra cosa importante que yo diría, cuando nosotros derribamos una estructura enorme que estaba dentro del recinto de las casas, con goma 2, yo di una frase que no era una broma. Yo decía que frente a lo que había en aquel entonces en España, que era la ETA, matando salvajemente, incluso poniendo goma 2, nosotros decíamos, con esta demolición de esta estructura ilegal que está destrozando el Alcázar, estamos utilizando la goma 2 con fines culturales. Claro. Y demostramos nuestra voluntad inquebrantable de hacer cambios en la ciudad, ¿no? Ya se había empezado, pero eso fue la confirmación. La voladura de la estructura de las casas fue la confirmación de que nosotros íbamos serios.
que íbamos a hacer la reforma de la ciudad, la que correspondía, ¿no? Ujú. Me tardamos 24 años porque, como te dije al principio de este programa, observa la ciudad de los años 75, 76, 74, o sea, 77. Imposible, no. Claro. Y además, en una crisis política, ¿no? Ujú. Con divisiones de alcaldes elegidos por el rey, menos por el pueblo. Claro. Pedro, ahora como jerezano y como exalcalde de la ciudad, ¿cómo la percibe ahora mismo a Jerez? Yo creo que le haría falta digamos, un gran retoque. Por ejemplo, está el tema de vivienda, está el tema del tráfico. Yo creo que en estos años atrás y hasta hoy nos estamos entregando demasiado al coche privado. Vamos en contra de los estándares de la calidad del aire. Entonces, se ha supeditado el transporte público y, y se ha supeditado el coche privado. Y tiene que ser al revés, ¿eh? Ahí hay que tener más contundencia. Yo creo que la ciudad, sobre todo la ciudad histórica, intramuro y extramuro, tiene que tener un trato privilegiado el transporte, el autobús y el taxi. Pues aquí no hay metro, ¿no? Ni tranvía como San Fernando, pero que luego no podemos crecer en calidad en el tema del aire si no establecemos una dependencia que está clara. Que está clara. Ujú. Para eso está la ordenanza de las bajas emisiones, ¿no? Pero para cumplir. Claro. Y otra cosa que yo haría es, no sé, marcar claramente cuál es nuestro destino como ciudad. Es decir, siempre decíamos que en nuestros tiempos había una especie de tren, que había una máquina donde se montábamos muchísima gente para tirar el mismo tren. Yo creo que faltaría en estos últimos años y en la actualidad también una forma clara hacia dónde vamos. Por ejemplo, se hicieron 3 parques industriales. Estamos viviendo de la renta. Jerez está muy bien situada. Decíamos que es el gozne, la puerta de entrada de la bahía de Cádiz. Pero a su vez estamos conectados con Sevilla y con el resto de Andalucía y Madrid. Yo creo que Jerez no puede perder esa situación de privilegio. Entonces tiene que apostar por el suelo industrial, que tenemos suelo para dar y regalar, ¿no? Igual que para vivienda. Entonces, si los 3 parques se están agotando, ¿no? Ya deben estar en marcha más parques. Por ejemplo, si prospera el del parque aeronáutico, ese suelo que se haga en la dehesa de Sile se agota con el parque aeronáutico, nada más. O sea, y eso hay que preverlo con tiempo, ¿no? Si no, muchas instalaciones, por ejemplo, Amazon se las puede ir a otro sitio porque no disponemos de 5.000 ni 10.000 metros cuadrados. Están en manos particulares, ya no está en posesión del sector público. Claro. A nivel político, ¿cómo valora la gestión que se está realizando ahora en la ciudad? Yo creo que no hay mejor gobierno porque la oposición no existe. Si te pregunto a mí, ¿dónde está la oposición? Digo, pues yo no. Yo veo al gobierno que hace cosas desacertadas, hay cosas acertadas, otras no. O sea, se está criticando mucho ahora, por ejemplo, el tema Navidad. Porque si usted mira y lee en la prensa nacional, usted ve desde Vigo, Badalona, Barcelona, Sabadell, Málaga, Sevilla, Madrid, todos los ediles han apostado con exageración por hacer más luminosas sus ciudades. Jerez no va a ser una excepción. Si usted mira el mapa de España, usted verá que todos los ediles intentan con eso, pues, reforzar un poco la identidad local, ¿no? Y si usted ve ese mapa, pues todos los ediles intentan, ¿por qué no?, obtener réditos electorales. Ahora, pensar como dicen algunos, con la Navidad se ganan las elecciones, yo creo que eso es orina de otro costal, ¿no? Entonces yo creo que aquí, y yo creo que debería, sobre todo, empezando por último, aquí falta un proyecto serio, ¿no? No tiene capital cultural, eso no tiene que ver. Esto puede estar dentro del proyecto serio. Que ese para dónde va.
Yo creo que se ha perdido un poco desnotado. Y yo creo que en los años, de 10 años para acá, 10 o 12, había aprendido un poco el norte. Tenía que recuperarlo. Debe darse cuenta que es la quinta ciudad en población, pero desde Nueva York, excepto Sevilla y Málaga, no le ganan a nadie en nombre, ¿no? Con proyección propia. Y tiene que recuperar estándares de calidad. Entonces, las críticas de la semana de la Navidad, mire usted, para mi opinión, las particulares están bien hechas. Esas no se tienen que regular. Las que ocupan el sector público, pues hay que regularlo mejor. Evitar un poco el desenfreno. Entonces tiene que regularse un poco mejor. Si no se regula, Jerez se va a convertir como Magaluf de la frontera, o como el Carnaval de Cádiz, que ya se ha ido de las manos. Pero si el ayuntamiento regula bien el sector público, el espacio público, que lo ocupan asociaciones, hermandades y alguien más, porque las privadas están muy bien hechas, ¿no? Si os ocupa y regula un poco más. Regular es regular, ¿eh? Con todas las consecuencias. Claro. Y usted gobernar es decidir. Y usted decide intentando que satisfaga los intereses de la mayoría. Lo que no se puede satisfacer los intereses de todo el mundo. Igual que a la hora de poner una multa, usted no puede pretender no poner una multa porque puede perder un voto. O, se me ha olvidado antes de decirle, tiene que refrenar la expansión ilegal de tantas viviendas. Se ha hecho un estudio desde el año 2021 hasta 2024 y creo que hay casi 8.000 viviendas ilegales. Mire, el eje sería de Estella al Marqués, incluye el aeropuerto, llega a Mesa de Asta, bueno, esa media circunferencia, bueno, y no son casas de criaturas necesitadas, son con los drones lo que dan la sensación de que son casas, todas tienen alberca o piscina, me da igual. Muchas ocupan terreno inundable, eso no tiene solución. Usted sabe y sabemos que el agua dice un día, allá va, lleva la propiedad debajo del brazo y arrasa todo lo que tenga. Y un día dice, allá va, como fue tristemente en La Dana, ¿no? Y yo creo que hace falta más contundencia. Tenga usted cuenta que se está construyendo amparado en que si te cogen, te abren el expediente se eterniza y el plazo para derribar son 6 años. Y el que está aquí tuvo que derribar muchas cosas. Y no era agradable, ¿eh? Usted se acuerda, hace mucho tiempo, los dañados con las demoliciones legales para el ayuntamiento y ratificadas por los tribunales, eso le costó mucho esfuerzo entenderlo las familias perjudicadas. Y ahí me dieron una feria, menos mal que yo no era feriante. A mí me dieron una feria, que no se me olvida, entre las huelgas del sector vitivinícola, que iban a la feria, entre las huelgas del sector autobuses, que iban a la feria, y las familiares y amigos de los dañados o cuyas viviendas fueron derribadas, ahí me dieron la feria, ¿eh? Por eso no me gusta tanto la feria. Porque es que vaya feria que me han dado. Habla, ¿no? Comenta el tema de las manifestaciones durante su mandato. Parece que ahora hay muchas menos. ¿Crees que la gente se ha puesto un poco más conformista? No, yo creo que nosotros tuvimos la mala suerte de la reconversión del sector vitivinícola. Luego la crisis de Ruiz Mateo. Luego tuvimos la desaparición de la fábrica de botellas. Luego tuvimos el sector de cartonaje, del grupo de industrial. Así es que nos tocó todo. Bueno, y luego una grande que nadie habla, que es la incorporación de España y por ende Andalucía al mercado común. No, que sepáis que el mercado común era un club de dos, Alemania y Francia,
que Francia dominaba todo el sector servicio y agricultura y Alemania andaba a la industria. Y todo el que se incorporaba le marcaron unos requisitos muy duros. Y a nosotros nos perjudicó bastante el vino, y astillero, y la pesca. Y claro, todo Jerez coincidía Jerez, ¿no? En el vino Jerez, en la agricultura Jerez, en la pesca no, de momento porque no teníamos todavía los puertos con pesca. Y claro, la ciudad era naciendo la democracia, porque siempre hemos dicho nosotros que las elecciones en el 79 locales fueron democráticas en la forma de ser elegidos. Pero empezábamos a comportarnos de una forma democrática, eso no se sabía. Y no es tan fácil, ¿eh? Más cuando le van Por ejemplo, surgiendo no se problemas de aceptaba, dentro. no había mucha crítica, pero luego empezó la crítica. Y no se aceptaba ya la crítica, y eso no es democrático. Claro. ¿Eh? Pedro, ¿cree que su figura ha sido injustamente tratada? No. No porque si una figura que tiene 6 victorias consecutivas y hoy por hoy va por la calle con la cabeza bien elevada y orgulloso. Si usted dice los años que pasé en prisión, pues mire usted, eso no se olvida. Pero yo creo que se fue un ajuste de cuenta. Porque una condena, ya la sabe todo el mundo, una condena de 5 años y medio por contratar a 2 sangolotinos. Que lo hacía un señor que llevaba esa trayectoria hasta tener 64 años, había fórmulas alternativas, ¿no? De remediar esa falta. Porque el dinero se devolvió. Claro. Eso no se olvida. Pero hoy está el día muy luminoso, estos estudios son muy bonitos. Estamos en un tiempo de Navidad, ¿eh? Todo el mundo se abraza la Navidad, pero ese no se olvida. Claro. Se ha dicho que... Bueno, Dostoyevsky tuvo también la cárcel y no pasó nada, ¿no? Dice el gran escritor que es, ¿no? Dice Y que... Pau y Angulo, nuestro gran Claro. ilustre Pau y Angulo, por cierto, la calle es Falta y Angulo. Ujú. Fue un gran revolucionario y también pasó por la cárcel y no pasa nada, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que hay que salir. Salir y dejarla, ¿eh? Ujú. No llevártela contigo. Dice que la cárcel no le ha cambiado, pero que sí le ha enseñado, ¿no? O sea, al final es una experiencia más Menos que... mal que no me ha cambiado. Claro, mucha gente lo transforma, Ujú. pero a peor. Claro. Porque el tratamiento que hay en las prisiones que no es correcto. El principio de que lo más importante es que el individuo que entra por H por B tiene que ser rehabilitado cuanto antes para que vuelva a la sociedad y sea uno más. Eso con los malos servicios que hay de tratamiento no se consigue la mayoría de las veces, ¿eh? Sino el que entra se suele acostumbrar a entrar y a salir. Ya. Sí. Y además eso viene desde el principio, del medio en que has vivido. Ya sea en un lugar no apto o empobrecido, eso ya te está marcando. Si el lugar que vives es empobrecido y no hay un gran nivel cultural, pues te está marcando que eres carne de cañón futuro para entrar en las prisiones. No. Se le marcan esa etiqueta, ¿no? Hombre, desde chico. Entonces hay que potenciar la formación, la educación de los posibles lugares que están empobrecidos en todos aspectos y que no tienen que ser abandonados, en este caso por los ayuntamientos, ¿no? Claro. No, porque entonces lo está marcando desde el principio. Ujú. Entonces, tú tienes que darle a esos lugares empobrecidos un tratamiento desigual. Pero, te voten o no te voten, Ujú. no tiene que mirar el voto, tiene que mirar a la persona. Tiene que ser útil. Si no se desvía y no es recuperable, ¿eh? Claro. No. Yo creo que hay que mirar hacia los barrios. Porque en los años demócratas, cuando empezó la democracia, muchos salimos de los barrios. Pero muchos han quedado en los barrios. Yo creo que esas personas que se han quedado tantos años en los barrios, atrapados, siguen siendo útiles. Ujú. Y creo que los poderes públicos tenían que mirar hacia atrás, porque ahí eso es importante, ¿eh? Entonces hay instalaciones cerradas. La gente no participa. Ujú. Lo inmediato lo tiene oprimido, ¿no?
no miran más allá de lo inmediato. Y eso hay que tenderle una mano, porque muchos de ellos son bastante recuperables. Claro. Sí. Pero hemos hablado también de ese indulto, ¿no?, que todavía no ha llegado. ¿Por qué cree que no se lo han concedido? Tendrá el gobierno otros menesteres todavía, ¿no? Aún no ha resuelto el tema catalán. No sé si está esperando resolver el resto y está pendiente para enero del tema catalán. Pero el problema es que hay gente incluso del gobierno, bueno, del partido del gobierno, que no se entera. Que yo no es que quiera salir, que yo he estado. Claro. Yo me he pagado hasta la última peseta del coste de estos dos. Y pasa que, fíjate, o tú, que en una subvención que se le dio a la hermandad de Rocío, y no soy rociero, y la dedicaron a construir una casa hermandad, los servicios comunes, ¿verdad? Por intervinieron la alcaldesa Sánchez, arquitectos, constructores, hermanos mayores del Rocío. Bueno, pues solo me condenaron a mí 6 meses. Fíjense, habiéndose dado la subvención siguiendo los trámites. Bueno, pues lo más grave no son 6 meses de prisión. Ya que estaba, ¿qué más da, no? Es que me pasaron 11 años de inhabilitación. No hago así porque es que eso es algo más serio que un cachondeo. 11 años, que es lo que me está impidiendo el ETEP. Madre mía. Sí, 11 años. ¿Y cómo valora ahora mismo la situación que está viviendo el país, ¿no?, con tantos casos? De la justicia, como no creo en ella, te pido no hablemos de la justicia, no creo en nada de la justicia. De esta justicia no creo nada. Y el país vive una época apasionante, dura, con dos grandes fuerzas. Se está polarizando, que PP, PSOE, tanto monta. Y uno tercero, que es Vox, y un cuarto que puede ser el resto de la izquierda. Que yo creo que están en una batalla que tienen un poco estupefacto a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que estamos en una época de tanta batalla entre uno y otro, y yo creo que eso puede traer malas consecuencias. Hombre, está claro que el PSOE y sus aliados pueden ser sustituidos en unas próximas elecciones. Pero lo que no está claro es que debe ser la misma política. Porque si hemos cambiado para que siga haciendo lo mismo, pues estamos arreglados, ¿no? No. O sea, existe una gran polarización de las dos grandes fuerzas de este país. Y yo, si viene un cambio, espero que no sigamos con la misma política. Te repito, si no, el cambio no va bien. O sea, porque hay que aprovechar que tenemos una situación macroeconómica bastante buena, aprovechar que vienen 80.000 millones de subvenciones del Fondo Europeo, meterle mano a la emergencia nacional que es la vivienda, intentar mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Son cosas que es factible en uno y en otro partido. O sea, que no hay poca diferencia. En esas cosas son lo mismo. Pues, ¿quién va a quitar el tema de las pensiones? ¿Quién va a renunciar a 80.000 millones de subvención de los fondos europeos? ¿Quién no considera que la vivienda es motivo de emergencia nacional? Entonces yo digo, si debe de venir el cambio, espero que la política sea distinta. Ya, claro. Si no, el cambio no ha sido bueno. ¿Qué piensa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez? ¿Cómo está actuando ante todas las críticas y todo lo que le está aconteciendo? Es curioso, ya que le han dicho de todo, yo diría que es un tío muy táctico, muy táctico, se mueve muy bien, muy táctico, y está costando trabajo, porque es que es muy táctico, eso no es malo, es táctico. Pero yo no sé si será capaz de montar otra o seguir manteniendo esa coalición. Yo no me atrevería a decir que no es capaz. Yo no. Yo digo que a ver si es capaz. Porque es superviviente de muchísimas cosas. Sí, sí.
Cuando parece que es el final, pues no, señor. Ahí sigue. Supervive. Pedro, a nivel autonómico, a nivel andaluz, ¿cómo ve ese cambio que hubo de gobierno del PSOE después de tantos años al Partido Popular? Yo creo que ha ido bien, pero últimamente el gobierno andaluz han salido, diría, sarpullido. Tendrá que salir pronto, porque le puede costar votos. No digo que me vaya a perder la mayoría absoluta, no. Pero le puede costar muchísimos votos. Eso tiene que enderezarlo como sea. Ujú. Ellos tienen asesores, tienen medios para intentar que eso se cierre, pero bien, no falso. Si no, le va a dar la cabeza el tema de la sanidad y el tema de la educación. Claro. Eso tiene medios. Es bueno que los ponga en marcha, ¿no? Ujú. Yo creo que hasta esa situación tenía una mayoría muy tranquila. Yo no sé, no tengo encuesta, y ver el resultado negativo que le ha servido el tema del cribado del cáncer o el tema del tema escolar, el tema de la no vivienda. O sea, eso tiene que calibrarlo ellos. Pero su mayoría hasta esa época era muy tranquila. Ujú. Yo no veo al PSOE, excepto que haya una hecatombe, que esté muy cerca, ¿no? Está bastante lejos. Yo creo que el PSOE está bastante lejos, todavía, ¿no? Pero bueno, si el señor Moreno quiere tener tranquilidad, tendrá que resolver esos dos parches. Además, son Bueno, tres. son grandes parches. Sanidad, educación y vivienda. Ujú. Tiene medio. Ahora, ¿sabrá? No lo sé. No lo sé, claro que no. Claro. Te pregunta mucho, y lo hemos dicho durante la entrevista, que si le gustaría volver a la política, ¿no? Y su respuesta Bueno, siempre es que sí. yo no me he ido. Hombre, no tengo cargo público. Pero yo, a través de las muchas entrevistas que me hacéis los medios de comunicación, y mi lectura, pues yo quiero estoy en política de una forma pasiva. Ujú. ¿eh? Hombre, políticas no tiene por qué estar ejerciendo cargo público, pero como aquí ya se unen las dos cosas, está en política y tiene cargo público, yo estoy en política y no tengo cargo público. Ujú. Por cierto, te voy a decir dónde, me suspendieron una conferencia mía el 4 de diciembre en un instituto, porque decían algunos de los profesores que yo estaba inhabilitado para ejercer cargo público. Pero sin embargo venía hace 15 días de hablar en la Universidad de Almería, o sea que una cosa rocambolesca y absurda, ¿no? Totalmente. Pues se han perdido los alumnos. Pues sí, bueno, al final es historia, ¿no? Que siempre hablamos de Se han perdido los alumnos. que le falta, ¿no? Esa base muchas veces. Eso, nunca había visto eso, ¿no? No sé. ¿Cómo le gustaría que le recordaran dentro de unos años? Que fue un buen alcalde. No alcalde bueno, ¿eh? Ya sabe usted que según te ponga o posponga el cierto adjetivo, con eso me conformo. Que es difícil, ¿eh? Ujú. Sí, sí. ¿Y a Jerez qué le gustaría que...? Hay que cambiar cuanto antes varias cositas, la que antes le hablaba, ¿no? Ujú. Que retome un poco la senda del tema de vivienda, que retome la senda de hacer una ciudad donde lo público sea característico y sea defendido con uña, entre ellos también el tráfico, y el tema de ayudar en el tema industrial, el tema del sector servicio, pues poniendo en marcha ya varios planes. No olvide que Jerez, como te dije antes, el gozne de entrada de la Bahía de Cádiz depende de Jerez y la unión de la Bahía de Cádiz con todo el resto. Y que se puede enlazar con la ruta del Mediterráneo, ¿no? Y con Matías a través de Sevilla. O sea, eso hará un buen lugar de residencia de muchos directivos, ¿no? Que vienen, pero tiene que ser también un lugar de creación de buenos empleos. Ujú. Además, todavía Jerez, ¿no? Siendo la quinta ciudad de Andalucía, tiene Tiene un muchísimo. nombre increíble. Mira, yo cuando fui a Argentina a una convención y me despedía dice mi mujer, no, tú no has comprado nada, le digo, ¿verdad? Me acerqué a una tienda que había una mujer muy elegante, está hablando y dice, ¿usted de dónde es? Digo, de Jerez. Dice, buen circuito. Digo, no. Buen vino. Dice, no.
Buen circuito y Ayrton Senna. Por cierto, que también mi piloto murió. Y me quedé como diciendo, qué curioso, porque Argentina tiene buen vino, ¿no? Y Chile. Pero me quedé yo hace ya 30 años, me quedé yo, no, era el circuito. Y curiosamente cuando empezamos el circuito, yo estaba en una campaña de publicidad de Stevie Wonder, con Si bebe no conduzca. Y me dio por decir, en el Hotel Palace de Madrid, que presentamos el circuito, con la estupefacción de los madrileños, valencianos y catalanes, que no se lo querían, me preguntaron, ¿usted cree que la campaña de Stevie Wonder puede afectarle? Y digo, no, que va. Stevie Wonder dice, si ve no conduzca, pero si ve de ERE puede conducir tranquilamente. Y es curioso. Incluso una empresa de ERE que se hizo sponsor. O sea, que unió el alcohol, el vino de Jerez a la velocidad. No está mal. Además, siempre ha sido, ¿no? Jerez con el tema del motor ha sido nuestra imagen, ¿no? A nivel internacional. Pedro, ¿qué recuerda de ese momento cuando dijo la frase de me encanta Jerez y que bueno, se popularizó? Bueno, no sabéis que eso fue un cabreo. Y por poco parto el atril. Fue de la derrota que tuve. Y fue fruto de un cabreo. Y nunca he dicho, como han dicho otros líderes en elecciones, es que el pueblo se ha equivocado. Yo lo dije más, nunca. Y yo dije, siempre, me encanta Jerez. Y yo creo que el atril lo partí. Y luego han intentado unos ediles cambiar la frase al revés. Cada vez tiene más fuerza. Sí. Incluso un catalán lo ha registrado en patente y de marca. Pero eso fue fruto de un cabreo. Y fue precedido de siempre Jerez. Eso es difícil después de perder unas elecciones. Sí. Ahí después, quien ha perdido en elecciones en Jerez y la sala culpa al pueblo. No, al final. ¿Qué le debo decir yo, no? Del que le echa la culpa al pueblo cuando pierde. Pues Y no le da la gracia cuando gana, ¿no? Pedro, ya para terminar, ¿qué le gustaría? ¿Tiene algún propósito, algún proyecto en mente que le gustaría realizar? Personalmente, hombre, yo tengo paralizada la fundación. Con esto del indulto, con la interrogante del indulto, lo tengo un poco paralizado. Y tengo paralizadas las memorias. Tengo muchas cosas ya hechas. Pero no me atrevo a terminarla porque es que yo no sé si de verdad termino o empiezo otra carrera. Claro. Le he dado 7 u 8 meses de espera a ver si se aclara mi futuro. Esperemos que se aclare pronto, ¿no? Bueno. Pedro, ha sido un placer tenerle en nuestros estudios y nos encantaría pues, volver a tener otras charlas. Vengo todos los meses y me convierto en el padre Peyton. Pues muchísimas gracias, Pedro. Vale, y a ustedes, pues nada, agradecerles de nuevo que hayan querido compartir con nosotros este ratito. Ya saben que les espero en la próxima entrevista. Hasta la próxima.